Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alcerca Gutiérrez de Alejandra y en este video les hablaré de una cardiopatía que es la comunicación interventricular. Lo primero es conocer qué es esto y bueno, esto va a consistir en un defecto que va a aparecer en el tabique interventricular que nos provocará una producción de un paso normal de la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ocasionando que haya una sobrecarga de volumen y presión del lado derecho del corazón. Aquí tenemos un electrocardiograma y un ejemplo de cómo se ve una comunicación interventricular para que quede más claro la cardiopatía. Igual aquí con dibujos se lo trate de ejemplificar en cómo se ve un corazón sano y cómo se ve un corazón con comunicación interventricular. Un punto importante es conocer la epidemiología y en este caso la comunicación interventricular es muy frecuente a nivel mundial, ya que va a representar el 17.3%, y como dato, esta es la segunda causa que requiere un tratamiento quirúrgico. En tanto a nuestro país no se conoce una prevalencia real, por lo tanto no hay datos exactos que podríamos estar mencionando. Lo más importante es conocer de dónde se está derivando, qué está ocurriendo, cuál es la alteración, en este caso embriológica, para que se dé el defecto. Y bueno, la comunicación interventricular se considera un defecto en el desarrollo del tabique interventricular, como se los mencioné en el concepto, ya sea por un fallo a nivel primitivo de las almohadillas endocárdicas, dorsal, ventral, del canal atrioventricular, de las crestas conotroncales o de algunos de estos, pero de manera combinada. El defecto igual puede estar ubicado en el tabique de la entrada ventricular, en el trabecular, en la salida o en el membranoso. El membranoso es una de las situaciones más frecuentes, que aproximadamente el 85 o 90% son parte de las comunicaciones interventriculares. También alguna de las características es que puede ser pequeño o grande, o incluso puede darse la situación que falta totalmente el tabique interventricular, pero este va a recibir el nombre de ventrículo común. Y en la siguiente imagen que están viendo pueden ver el tabique interventricular, la comunicación interventricular aquí y la aurícula derecha que estuvimos mencionando. Por otra parte, la etiología se considera que será multifactorial y se asume que la interacción entre la predisposición hereditaria y las influencias ambientales van a dar por resultado este defecto, aunque en algunas bibliografías o artículos también mencionan que algunos datos o situaciones importantes serían factores como la diabetes, la fenilcetonuria, el consumo del alcohol, el síndrome alcohólico fetal y algo también muy representativo de esto que sería los defectos cardiovasculares en la familia. En la ecografía que tienen del lado derecho aquí, estamos viendo que es un corazón de un feto de aproximadamente 23 semanas con un defecto de tabique auricoventricular y una comunicación interventricular de gran tamaño, como lo están viendo en la flecha que nos está señalando. Ahora, si mencionamos los factores de riesgo, aquí vamos a ejemplificar tres, que es la obstrucción del flujo de la salida del ventrículo derecho, la regurgitación aórtica o la estenosis subaórtica. Por ejemplo, en el primer punto que mencioné, que es los pacientes con este defecto pueden desarrollar hipertrofia en el fundíbulo del ventrículo derecho,
y durante un periodo de tiempo variable podría llegar a provocar algún estrechamiento del tracto de salida, provocando la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho. Y por, por mencionar, por ejemplo, ahora la estenosis subaórtica será como una obstrucción del tracto de salida, pero del ventrículo izquierdo, y por lo general es progresiva, llegando en un momento a dañar la válvula aórtica. Es necesario un seguimiento a largo plazo después de la resección quirúrgica porque es posible que esto puede estar constantemente recurriendo. Pero como ya se los mencioné, pues fueron algunos ejemplos, existen aún más. Ahora, si mencionamos algunas características del cuadro clínico, lo podríamos dividir en prenatal y en postnatal. Por ejemplo, aquí tenemos el prenatal y los defectos del tabique ventricular pueden estar moderados a grandes rasgos en el útero, como entre la semana 16 y 18. Pueden ocurrir de forma aislada o en asociación con otros defectos cardíacos, y algunas comunicaciones interventriculares que son aisladas se podrían llegar a cerrar durante la gestación, pero va a depender mucho del tamaño y de su ubicación. Y dada la fisiología fetal, estos defectos en el tabique ventricular pueden pasar desapercibidos en las ecografías, entonces no es muy seguro que podamos percibirlas. Aunque la detección de algún defecto en el útero u otra anomalía cardíaca podría estar impulsada en el asesoramiento sobre posibles anomalías cromosómicas o la necesidad de evaluaciones adicionales para conocer precisamente las características. Ahora, hablando a nivel postnatal, la presentación clínica va a variar según el tamaño del defecto. Aquí tenemos que hay tanto pequeña como moderada o grande, que puede ir desde un soplo aislado que se detecta incidentalmente, a lo mejor en alguna supervisión médica, y en lo moderado o grande puede llegar a haber una insuficiencia cardíaca grave. Algunos de los datos como los que estamos mencionando, taquipnea, taquicardia, entre otras cosas, podrían ser característicos en nuestro cuadro clínico. Algo importante que debemos seguir resaltando es la manera en la que podemos percibir cómo es que podríamos saber si lo tiene o no el feto. Y la ecocardiografía es el principal diagnóstico para conocer si hay o no, ya que puede obtener imágenes completas del tabique interventricular para detectar la presencia ya sea de este u otros defectos. El cateterismo raras veces será necesario para la comunicación interventricular aislada, pero la corrección quirúrgica, cuando le indicamos, se basa casi siempre en la valoración eh, del primer punto, que es de la ecocardiografía. En el tercero tenemos a la tomografía computarizada, que se puede utilizar para valorar la anatomía de nuestro defecto, siempre y cuando las imágenes de la ecocardiografía sean suboptimas. Y por último tenemos a la resonancia magnética, que se puede emplear para conocer la localización, o también particularmente será útil en algunos pacientes con lesiones más complejas asociadas en aquellos que van a presentar imágenes en las ecocardiografías deficientes. Como ya lo vieron, la ecocardiografía es el principal diagnóstico y con los demás podríamos estar como complementando en caso de que no sea suficiente con el primero. Este es un ejemplo de ecocardiografía, cateterismo, la tomografía computarizada y de resonancia magnética.
Ahora lo que creo que a todos les es importante es saber si hay manera de curarlo. En este caso, el tratamiento. Deberíamos de saber que pues a un inicio debe ser algo preventivo y esto pues solamente se podría lograr a través de orientar el diagnóstico prenatal, pero a los grupos que se consideren en riesgo, que cumplan con algunas características para poder empezar algún tipo de tratamiento distinto y prevenirlo. El segundo es el tratamiento en los pacientes con comunicación interventricular pequeña, que va a consistir en profilaxis de la endocarditis infecciosa, que es otro de los ejemplos de riesgos que no se los mencioné, pero también podríamos tomarlo en cuenta. Y el más importante, o el que más es utilizado, es el tratamiento quirúrgico, que lo ocupan comúnmente. Aquí tenemos un ejemplo, una vez más, de comunicación interventricular a través de un tratamiento quirúrgico. Para finalizar con el tema, como ya lo vimos, esta cardiopatía tiene gran incidencia a nivel mundial. Por ello es como muy importante que estar constantemente profundizando y por tanto actualizando el conocimiento respecto al tema. Y no en particular de este, sino en general con las distintas patologías relacionadas con el corazón. Y recordemos que otra de las cosas importantes es buscar la prevención, reconociendo los factores de riesgo y acudiendo al médico para poder evitar todo esto. Por otro lado, aquí les dejo mis fuentes consultadas por si es necesario rescatar algún otro dato. Y eso es todo. Muchas gracias.